Déjame adivinar, estás en este momento donde no sabes exactamente cuáles son tus siguientes pasos, no sabes cuál es ese 20% que necesitas hacer hoy en tu negocio, no sabes si lanzar ese anuncio, no sabes si la oferta está buena, no sabes si el cliente al que estás apuntando es el ideal o no. Dudas de absolutamente todo, tenés las estrategias, tenés una infoxicación increíble, pero todavía no sabes cuál es el camino claro que tenés que seguir para decir, me levanto y ya sé qué es lo que tengo que hacer y me siento cómodo haciéndolo. Si esa es tu situación, te entiendo. La buena noticia es que eso tiene solución. Es algo que yo personalmente lo pasé también hace unos meses atrás, que ahora te voy a contar. La mala noticia es que sí, claramente te desenfoca, te hace dudar de absolutamente todo, te hace entrar en un pozo donde no sabes exactamente qué hacer, si tener esa conversación incómoda que sabes que tenés que tener, si crear ese contenido que sabes que tenés que empezar a crear y todo lo que muchas veces tenemos en la cabeza dando vuelta, vuelta, vuelta y como dueños de negocio, a veces todo depende de uno mismo, o sea, cualquier problema que haya, todos vienen hacia vos, cualquier dificultad que haya, todos te preguntan a vos, tus clientes te preguntan a vos. Por eso es muy importante que tengas una estructura para siempre volver a tu eje y estar alineado con lo que estás haciendo en este momento. Así que estoy acá en mi cocina porque me aburrí del mismo lugar donde estaba grabando. Me vine a la cocina a grabar este video porque me parece algo importante. Es algo que me pasó a mí hace unos meses atrás. Veníamos de varios meses haciendo récord, digamos, buenos meses, y de repente el próximo mes todo fue a pique y fue como una situación muy caótica, no solamente a nivel negocio, porque claramente el negocio es un negocio, a ver, tenés meses buenos, tenés meses malos, no hay que ver el negocio de una forma como mensual, sino hay que verlo de una forma mucho más macro. Pero ¿qué es lo que a mí me pasaba en ese momento? Básicamente había perdido todo control, había perdido por completo mi eje y a dónde iba y de qué forma lo hacía. Empecé a cuestionarme muchas cosas de que si es lo que estaba queriendo hacer y básicamente era como una pelea entre mi cabeza y lo que yo estaba haciendo en ese momento porque no tenía una estructura. Me di cuenta que el negocio cuando fue creciendo, 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 yo no tenía una estructura que me sostuviera no solamente el negocio, sino mi cabeza, o sea, mi forma de pensar, qué es lo que yo tenía que hacer en ese momento. Quiero compartirte algunos pasos que yo di personalmente, como esa estructura, ese framework, para que también puedas empezar a implementarlo. Y estoy 100% segura que te va a acomodar muchas cosas en su lugar y vas a ver todo de forma mucho más clara, ¿ok? Entonces, una cosa a entender es que si en este momento estás accionando y funcionando en tu negocio de una forma 20% sistemas, un 80% freestyle, tipo vamos a ver qué es lo que pasa, creamos este contenido de esta forma, lanzamos este anuncio para ver qué tal, como de una forma corazonadas. El anuncio pienso que no está funcionando, siento que no me está atrayendo leads calificados, siento tal cosa y estás en ese freestyle, eso te va a llevar a un burnout el día de mañana. Eso te va a construir una prisión sobre tu cabeza y eso es lo que tienes que entender antes de que pase. Entonces, lo primero que hice personalmente fue entender que necesito sistemas, pero no solamente sistemas como uno se imagina, automatizaciones y demás, porque cuando hablamos de sistemas es algo mucho más allá de crear una automatización o tener algo sistematizado, sino son los procesos necesarios para que cada persona de mi equipo entienda exactamente qué es lo que tiene que hacer todos los días y yo misma, cuando me levanto a la mañana, tenga esos procesos, esos sistemas para empezar a ejecutar sobre lo que sé que tengo que ejecutar, sobre lo más importante y no estar haciendo cosas al azar, porque me imagino que te habrá pasado, de repente te levantas a la mañana y no sabes ni siquiera cuál es ese 20% en el que tenés que trabajar y empezás a hacer cualquier cosa. De repente empezás a crear un guión que no tiene nada que ver con lo que estás necesitando en este momento. De repente empezás a crear un producto low ticket que no tiene nada que ver con lo que necesitas en este momento. Y empezás a hacer cosas por inercia solamente para decir estoy siendo productivo. Pero en realidad tu cabeza está en ese limbo, en ese círculo, dando vueltas y vueltas y vueltas sin tener claridad. Y cuando no tenés claridad es lo peor que te puede pasar en la vida. Así como siempre decimos nosotros, si nuestros leads no tienen claridad sobre lo que nosotros estamos haciendo, no van a comprarnos, no van a querer trabajar con nosotros.
Exactamente igual pasa con nosotros. Si vos no tenés claridad como founder, como coach, como dueño de tu negocio, no sabes exactamente hacia dónde te estás dirigiendo y todo lo haces de forma al azar, vas a entrar en burnout. Y ese burnout es el peor. Obviamente acá no estoy hablando de los que tienen negocios como agendando 25 llamadas al día, poco calificadas, teniendo un equipo grande y todo eso. Digamos, no es el caso. Podría aplicar también para ellos, creo que también les serviría bastante, pero bueno, mi foco principal es el negocio mucho más fino, con un equipo fino, tareas concretas, rentabilidad alta, y eso es en lo que yo me enfoco principalmente, digamos, que no tengan que estar haciendo cosas exageradas, ganar millones y millones, quedar con muy poca rentabilidad, al menos no me llama la atención. Pero bueno, hay personas que sí y está genial. Ahora, te voy a compartir los 4 pasos que personalmente hice para empezar a modificar mi cabeza y entender exactamente hacia dónde tenía que ir en ese momento, salir de ese pozo y hacer otro nuevo récord el próximo mes. Y el paso número 1 y el más importante fue dejar de consumir mucho contenido, así como lo escuchaste. Dejé de consumir contenido de personas que no resonaban conmigo, que no tenían mis mismos valores, que no tenían nada que ver con lo que yo estaba ofreciendo y quería ofrecer, y dejé solamente a 2 mentores que sé que son los que se alinean con lo que yo estoy haciendo y que su contenido, en lugar de drenar mi energía, en lugar de sentir que estoy, no sé, no estoy corriendo lo suficientemente rápido, al revés, de alguna forma se alinea con lo que yo estoy haciendo en este momento y me sentía mucho más cómoda. Entonces, lo primero que hice fue anular por completo contenido que no me servía, que era solamente ruido vacío, y empecé a consumir solamente lo justo y necesario. Y en realidad lo que hice fue bajar el nivel de consumo, o sea, el porcentaje de consumo, y elevar el porcentaje de ejecución. O sea, grabar más videos como este y dejar de consumir contenido, básicamente. Ese fue el paso número 1. El paso número 2 fue sistematizar absolutamente todo. Empecé a crear SOPs que ya tenía, pero empecé a profundizar aún más, empecé a crear diferentes documentos con procesos muy específicos en Notion, que cada persona supiera qué es lo que tenía que hacer. Claramente todo eso le mandé a mi equipo ya tenía igualmente todos los reportes que tenían que entregar, pero empezamos a alinearnos muchísimo más por ese lado para yo estar tranquila y clara de que, ok, esto es lo que está sucediendo y sobre esto tengo que trabajar. También sistematicé toda la parte del contenido y lo hice mucho más simple. En su momento perdía mucho tiempo en estudio, grabación, edición, mucho estrés. Realmente eso te genera cierto estrés. En este momento solamente dejé 3 formatos, que era un carrusel, que era un reel y solamente un b-roll o carrusel con fotos y un buen copy. Y eso me funcionó súper bien porque educa demasiado, tiene mucha información y puedo realmente llegar a las personas que quiero llegar de la forma correcta, porque mi cliente ideal tiene conciencia, es sofisticado, entonces no necesita esa atención barata, sino que quiere un contenido real. Entonces, el paso número 3 y uno de los más importantes, te puedo decir, es que empecé a analizar, hice zoom out de mi propia cabeza, hice un mapa, básicamente empecé a escribir todo lo que tengo en este momento en el negocio, todos esos cuellos de botella en este momento, qué es lo que traería cash rápido al negocio, porque claramente todos sabemos que tu paso número 1, digamos, tu prioridad es entender de dónde viene el revenue de tu negocio, o sea, el dinero, el cash. Entonces, ahí tenés que trabajar. Empecé a hacer ese mapeo y empecé a trabajar en ese 20% que va a traer el 80% de los resultados. Y para entender eso, necesitas primero vaciar tu cabeza porque no podés pensar cuando tenés tantas cosas en la cabeza. En ese momento mi cabeza funcionaba de una forma, pero entré como en un burnout demasiado intensivo que no podía analizar qué es lo que tenía que hacer. O sea que tenía tanta información en mi cabeza, tantas cosas. Siempre les digo a mis clientes, dejen de consumir tanta información. No está bueno tener mucha información en la cabeza. Está bueno hacer, ejecutar sobre las cosas simples. Y una cosa que justamente es el punto número 1, que consumía mucho contenido, lo que dejé de hacer, eso me perjudicaba en el sentido de que yo consumía mucho contenido y de repente habían otras personas, otros mentores y haciendo, complicando las cosas y de repente te tiraban contenido como súper complejo, hablando de cosas que realmente no tenían mucho sentido a nivel resultado, pero había mucha complejidad.
Y automáticamente mi cerebro, claramente somos humanos, empezaba a cuestionar de que si realmente eso es lo que por ahí yo necesitaba también. Entonces ahí me estancaba. Ahí empezaba como en un loop de estancamiento porque claramente no lo hacía porque no estaba tan segura, pero ya mi cabeza lo estaba pensando, o sea que mi foco ya estaba yendo para el lado equivocado. Por eso es que te digo que tenés que cortar todo e ir para un lado que sabes que sí funciona. Volviendo a lo que hablábamos, hacer un mapeo de lo que está sucediendo en este momento en tu negocio, identificar exactamente esos cuellos de botella donde se traba para que los clientes ingresen, los nuevos clientes ingresen y solucionar primero eso. Mayormente sucede en la parte de ventas o de marketing, o sea, de repente no hay suficiente leads o las ventas no están cerrando correctamente. Entonces hay que identificar y hay que entender dónde estamos trabajando en este momento en ese 20% para lograr el 80% de los resultados. Haciendo esto de la forma calmada, tranquila, sin sentir que alguien me está persiguiendo, en 2 semanas logramos literalmente emparejar los números y estar otra vez on track sin ningún problema. Y todo esto nos lleva al punto número 4, que es una de las cosas más importantes, y es que entiendas en este momento que lo que estás facturando no define tu identidad. Y lo voy a repetir, el número que estás haciendo en este momento, mes tras mes, no define ni tu valor ni tu identidad. Eso lo tenés que tener tatuado en tu frente porque hoy en día en el mercado, hoy en día en las redes sociales, la gente solamente sale a, de alguna forma, presumir, y es el marketing, yo también tengo contenido así, de cuánto hacen, de qué forma hacen, de cuánto facturaron y demás. Lamentablemente el marketing funciona así y la gente resuena con eso, pero eso no define tu identidad ni tampoco tu valor. Y eso es algo muy importante que lo entiendas, porque si quieres crecer realmente a largo plazo, tu foco tiene que estar en lo importante, tiene que estar en las acciones importantes que tenés que hacer con la identidad necesaria. Si tu foco solamente está en cuánto hiciste ese mes y si no hiciste lo que querías hacer, de repente tu ánimo se cae y no empezás a ejecutar y no te sentís como ese síndrome del impostor o lo que sea, no vas a poder lograr crecer porque como te digo, tu identidad y tu valor no están atadas a la facturación que tengas en este momento en tu negocio. Y además, el negocio debería ser algo divertido, deberíamos pasarla bien teniendo un negocio. Son dos cosas importantes que muchos lo dejan de lado. Tener sistemas, tener un proceso y tener un sistema nervioso regulado para poder sostener todo eso y ayudarte a operar desde el lado correcto para tener éxito y vivir con esa libertad que estás queriendo vivir. Pero espera, todavía no te vayas. Una cosa importante que quiero compartir es que vamos a crear una nueva comunidad donde vamos a ingresar a las personas que no están listas todavía para nuestro programa más intensivo, donde ayudamos a que escalen sus negocios a más de 10.000, 50.000, $100.000 al mes, sino que por ahí recién están empezando, queriendo encontrar su voz, queriendo saber cómo crear contenido relevante y cómo ingresar a sus primeros o próximos clientes high ticket usando anuncios muy simples y sistemas muy simples también. Así que si en este momento estás en esa situación y esto es algo que resonó con vos, primero te voy a dejar el link para que puedas ingresar directamente porque el precio en este momento está en $29, pero va a estar subiendo a $99 al mes porque vamos a agregar un workshop mensual que voy a dar yo y muchos de mi equipo también. Así que aprovecha ahora que está en 29, anda, ingresa porque después no va a cambiar el precio si vos estás con 29, pero sí va a cambiar para los nuevos que vayan a ingresar. Ahora sí, esto es todo, te veo en la próxima.